Hola, buenos días con todos. Bueno, si no sale alguien, mi nombre es Jaime On Top. Estamos el día de hoy dándole la bienvenida para esta segunda sesión de estudio de 767. Eh, Quisiera agradecerles a todos por su tiempo, ¿no? La verdad, yo sé que a veces uno tiene muchas cosas que hacer, pero lo importante es estar eh, con los conocimientos al día y agradecerle realmente a la comisión de estudio que la está liderando Tomás Morante, con Ariana y Oscar. La verdad, agradecerles por el apoyo y la participación permanente que tienen en esta comisión, ¿no? Agradecerle principalmente a nuestros expositores, en este caso a Marquito Hidalgo. Mil gracias por tu apoyo. Tú siempre tan predispuesto para ayudarnos con los conocimientos a todos los pilotos. Y la verdad, muchísimas gracias, Marco. Y No, nada, gracias a ustedes por la invitación. nada, y para no quitarle más tiempo, bueno, lo dejo con Marquito Hidalgo, que no va a ser una brillante exposición, me imagino. Gracias. Bueno, damas y caballeros, muy buenos días. Ya que nos conocemos todos, yo soy Marco Hidalgo de la Flota 767 y en esta oportunidad vamos a hacer un conversatorio más que una exposición acerca de los procedimientos de baja visibilidad. Y quisiera que me permitan, son unos videos muy cortos, básicamente son para motivarnos un poquito a lo que vamos a ver. Y sobre ellos también podemos conversar un poco porque van a salir bastantes ideas. Permítanme mostrarles el primero. Más bien, si me avisan si es que el audio no sale, ahorita va a salir. Ezeiza International Airport. Information Kilo, issued at 1000 UTC. Transition level 45. ILS procedure runway 11 in use. Approach chart number 3 from Arset intersection. Departure runway 11. Wind 050 degrees 7 knots. Visibility 200 meters. Fog. Vertical visibility 100 feet. Temperature 14. Dew point 14. QNH 1001 hectopascals. All runways are wet. Approach control frequency 118.05. Airport. Low visibility procedures are in effect due to a reduced visibility conditions. Departure control frequency 125.6. Clearance delivery 127.1. Muy bien. Bueno, entonces hemos escuchado el ATIS de Ezeiza. Las fotografías que hemos visto, algunas son reales de ese día que tuve la oportunidad de, digamos, de estar en una salida con baja visibilidad. Y quería que notemos que una de las cosas más llamativas es que las operaciones de baja visibilidad se van a dar justamente cuando la visibilidad está más que reducida. Y implica también que el aeropuerto va a trabajar una serie de procedimientos para influir, todo va a redundar en el tema de seguridad. Permítame mostrar este video de acá, que también es muy corto. Permítame. No, este no. Este. En la mayoría de los despegues con baja visibilidad será necesario haber planificado un alterno de despegue para asegurar la posibilidad de realizar un aterrizaje en donde esta baja visibilidad no sea un factor, es decir, que el aeropuerto planificado se encuentre sobre los mínimos. Este alterno de despegue debe cumplir con ciertos requisitos, como que se encuentre a menos de una hora, asumiendo que un motor ha fallado y que la visibilidad es al menos la que figura en la respectiva carta de aeropuerto. Pongamos un ejemplo. Si la visibilidad a nuestro despegue fue de 400 metros y luego de estar en el aire se reduce significativamente, debemos haber tomado en cuenta esta posibilidad, asumiendo que en caso de falla de motor debemos contar con mínimos de al menos categoría 2 para poder intentar un retorno. La respuesta que la mayoría conoce y maneja muy bien es que solo es posible realizar un autoland con los flaps en landing configuration, es decir, 25 o 30, que es lo usual en low visibility.
Sin embargo, nuestro QRH contempla que ante una falla de motor se debe aterrizar con flaps en 20, obligando al piloto a hacerlo de manera manual, ya que solo podría efectuarse si es que estamos en mínimos de categoría 2 o categoría 1. Recuerde que si además de tener baja visibilidad, la temperatura es de 10 grados centígrados o menos, no deje de evaluar el uso del engine anti-ice. Tradicionalmente, las operaciones aéreas en condiciones de hielo suelen asociarse a operaciones de baja visibilidad. En resumen, baja temperatura combinada con low visibility implican icing conditions. Es algo que debemos tomar en cuenta siempre. Bueno, acabamos de ver en este video, básicamente reforzando la idea de que si vamos a salir a un aeropuerto que está operando baja visibilidad, debemos considerar cómo es que se encuentra esta. Por lo menos debe estar en categoría 2 para poder, para que no sea mandatorio failear un alterno de despegue. De lo contrario, deberíamos considerarlo, ¿no? Si fuera el caso de Lima. Y entonces vamos a avanzar con... Aquí lo tenemos. Son bastantes diapositivas, pero no todas las vamos a revisar porque en realidad no, lo que quisiera es que no, como lo había manifestado Tomás inicialmente, es que más sea un conversatorio. Así que les voy a agradecer que hagamos las pausas que sean necesarias, que consultemos lo que quieran consultar. Si gustan, abren el micro o mandan un mensaje como se sientan más cómodos de hacerlo. Bueno, para quienes, digamos, han venido a la flota 767 y tienen relativamente poco tiempo, el avión que estamos viendo en pantalla es un avión Pegasus, perdón, un Legacy. Y simplemente para marcar la diferencia, porque de repente no va a haber oportunidad de volar otro Legacy más. Pero fíjense que la ventana del MCP que se refiere a la velocidad, estaba la velocidad intervenida y aparecen solamente 2 decimales y no 3. Esa sería una forma de poderlo identificar, digamos, desde el MCP. Muy bien. Entonces, el documento que les voy a presentar es un extracto de Low Visibility Operation de 767 que se encuentra en el CIPAD. Se han modificado varias notas, se han agregado otras, se han hecho actualizaciones de acuerdo al manual de operaciones, a las especificaciones de operación, a las circulares vigentes. Y no quiero dejar de mencionar, de dar los créditos de quienes han hecho originalmente varias de estas diapositivas, ¿no? Algunas son modificadas o otras hechas por mí, pero la gran mayoría son recogidas de cursos anteriores, ¿no? Así que doy los créditos a los autores originales. Muy bien. Revisando el manual de operaciones, tenemos que la certificación y cualificación de los pilotos dice podrán efectuarse procedimientos de aproximación con mínimos de categoría 2 y 3, siempre que los equipos de a bordo y los equipos de aeropuerto cuenten con la certificación y los pilotos hayan sido cualificados para tales procedimientos. Esto es algo conocido por nosotros, en donde básicamente en el briefing vamos a ver si la tripulación está calificada para hacer procedimientos de baja visibilidad. Estos procedimientos, las operaciones de baja visibilidad, las vamos a dividir en 4, que es el taxi, el take-off, las aproximaciones son CAT-2 y las de CAT-3. ¿Y cuándo entran en vigor estas operaciones de baja visibilidad? De acuerdo a lo que dice OASI y lo que dice la DGAC Perú, serán con 550 metros o menos. Esto es considerando el RBR. Hacemos una salvedad que la visibilidad que pueda observar un humano se le dice así, visibilidad, mientras que la que es observada a través de los transmisómetros son los RBR. Y cuando es inferior esa visibilidad a 800 metros, entonces ya comienza a medirse con los transmisómetros y por eso es que la lectura se da en RBR. Pero únicamente será obligatorio mencionarla cuando estamos con 550 metros o menos. En el caso de FAA, considera un equivalente con 1200 pies. Esta diapositiva que les quiero presentar es algo que nosotros estamos familiarizados con esto, con la categoría 1, categoría 2, la categoría 3 alfa, categoría 3 bravo. No vamos a mencionar la 3 Charlie, ya que no la tenemos tampoco en nuestros suspects. Pero sí quería que tomáramos atención que existe la B y la D. Son como unas intermedias.
tenemos una categoría 1 que tiene una autorización especial, que básicamente va a ser cuando tengamos una ADH de 150 pies. Nosotros siempre contamos con una ADH en categoría 1 de 200, pero en condiciones especiales, con esa autorización especial, la ADH puede bajar a 150 pies, ¿no? Y con un RBR de 1400, ¿no? Head-up display hasta la ADH. Veamos qué sigue después de categoría 2, en la letra D. Tenemos también una Special Authorization, CAT2, con luces reducidas. Entonces tenemos la DH, que debe ser de hasta 100 pies, y el RBR 1200, pero en este caso nos vamos a requerir cierto tipo de luces. Más adelante lo vamos a revisar. ¿Y por qué lo menciono? Porque esto que estoy trayendo aquí no es lo que hay en Perú, hablando del Special Category 1 y el de Category 2, pero ocurre en muchas partes del mundo y nosotros podríamos también entrar a ellas siempre que contemos con las SOSPEs respectivas. Y eso no es mayor problema en tenerlas. Pero quería mencionarlos porque la gran mayoría nos hemos quedado con lo que siempre nos han enseñado. La 1, 2, 3 alfa, 3 bravo, en el caso del 6-7. Muy bien, continúo entonces. En las limitaciones que tenemos, básicamente nos vamos a quedar a que el AFM nos limita para el autoflight, headwind 25 nudos, crosswind 25 nudos y tailwind 15 nudos. Entonces hasta ahí nos quedamos y todo va muy bien. Pero si revisamos lo que corresponde a low visibility, que aquí habla de, entre otras cosas, el tema de las luces que no sean usadas para el takeoff y landing, etc. Este es el que me quiero detener un momento. Para aproximaciones categoría 2 y 3. Entonces aquí dice que es headwind 25, tailwind 10. Entonces si de repente alguien me dice ¿y dónde quedó lo del crosswind? Para poder conversar la siguiente diapositiva. Porque esta parte no deja de ser un tema importante de mencionarlo en este conversatorio. Si alguien lo tiene en cuenta, por favor, me lo hace saber para que lo podamos escuchar. Aquí lo que vamos a mencionar es que esta RTM está vencida, no se ha actualizado y no aparece la información en el EFCOM que diga con certeza cuál es la limitación de crosswind. Entonces, ¿qué pasó con esta RTM? Dijeron, ya queda sin efecto porque ha pasado al EFCOM. Y cuando revisamos el EFCOM, aparece lo que tenemos aquí. Pero no dice cuánto será el viento realmente, ¿no? O sea, cuánto es lo que vamos a aplicar. Entonces, si nos basamos en esta circular que ha quedado, que ya se ha retirado, por lo menos nos da una idea que para despegue, si el runway condition de acuerdo a Talpa es 6, podríamos despegar con un viento cruzado de hasta 33. Pero para low visibility landing siempre se va a quedar en 15 nudos. ¿Ok? Eso es algo, me parece conservador, que aunque no esté vigente esta RTM, nos va a dar, digamos, un criterio suficiente de seguridad. Porque en caso que no podamos aplicarla y algo pasara, no tenemos un sustento que nos ayude. Y lamentablemente el tema legal siempre juega en contra cuando no lo tenemos escrito, cuando es faltante la información. Esto es lo que aparece en el Flight Training Manual. Y si ven, he hecho una corrección en lo que es el componente de viento que aparecía acá, simplemente para hacer la salvedad con respecto a la RTM que ya no está vigente. Mencionaba que era 33 nudos para el caso de viento cruzado para lo que es el despegue. Entonces no tenemos mayor información que esa. Marco, una consulta. Sí, adelante. Eric, por acá. En el EFCOM yo sí veo el cuadro de Talpa que está en la RTM. El cuadro de Talpa que manifiesta acá, ese mismo. Sí, sí. Déjame tomar nota aquí ahora. O sea, el cuadro está, pero no habla de low visibility, ¿o sí? Sí, o sea, sí. el cuadro sí está. A ver, permíteme ver. Sí, si quieres, te comparto pantalla
A ver, déjame ver también la revisión de mi EFCON. No sé, debe ser de la última. Mira, para ir tomando nota, acá tengo, dime la página para que vaya. Es la revisión 16 Sí, que es el que tengo. y está en lo que es limitaciones operacionales, low visibility, en la página 10.3. Ya, va. Ahorita mismo lo chequeo. Ya. Estoy anotándolo aquí, ¿ya? Listo. Ya, listo. Entonces, aquí lo primero que voy a hacer, acá yo puedo anotar. Cancel. Entonces, esto lo vamos a ver del 10.3 de limitaciones del EFCON, ¿correcto? Ahora lo vemos. Muy bien. Entonces, continuamos por aquí. Muchas gracias más bien, Eric, por la acotación. Ahora No, de vamos, nada, de ahí dale. regresamos. No, por favor, adelante, porque justo de eso se trata. Ahora, revisando esta diapositiva de los mínimos RBR, en cualquier carta que nosotros estemos usando, observaremos los mínimos que nos pide para, por ejemplo, aquí en esta carta dice Catri Bravo ILS 50 metros. Eso es una carta, pues, PANSOPS para lo que es OASI. No, la de abajo es una TERPS de FA. Así que unas van a hacer referencia a los metros y la otra va a hacer referencia a cientos de pies. ¿Qué es lo que importa aquí? Dos cosas. Primero, que lo que diga los mínimos de la carta los vamos a respetar, pero sin dejar de lado lo que tenemos en nuestras especificaciones de operación, que es lo que estoy presentando ahora mismo en pantalla. Son conocidas por nosotros. En el caso de la 3 alfa se subdividen en fail passive y fail operational. Muy bien. No sé si, imagino que la gran mayoría habrá tenido la oportunidad, igual que yo, de haber volado el Airbus. Y me corrigen si es que es así. El Airbus creo que 3 Bravo también podría ser fail passive. Si fuera así. Bueno, para conocimiento de los que tuvimos oportunidad de volar avión carguero en Chile, el 767 de carga en sus especificaciones de operación permitía la 3 Bravo también hacer fail passive, cosa que fue una sorpresa para todos, pero sí es posible. Bueno, esas son nuestras especificaciones de operación. Acá lo voy a poner en más grande, tal como he presentado el cuadro anterior. Muy bien. Aunque las OSPEX figura 3 Charlie, nosotros no tenemos esa certificación para 3 Charlie en nuestros OSPEX. O sea, el 767 no puede hacer 3 Charlie, el de nosotros. Listo. En cuanto al briefing de despegue, está indicado en los EFCON respectivos de cada aeronave. Nosotros tenemos en la cara posterior, el takeoff briefing, y va a contemplar weather, runway condition, y en el route review, low visibility procedures para taxi y para takeoff. ¿No? En additional comments, se va a mencionar algo que sea relevante para la operación de baja visibilidad. Y no quiero dejar de mencionar esto. El día de ayer, 9 de diciembre, nos escribió un correo a la jefatura de flota, el capitán Fernando Bejarano, en donde hacía hincapié a una recomendación muy interesante, que básicamente es la de hacer un briefing confirmation, por decir así, ¿no? Algo sencillo. Y algo que me pareció muy interesante es que chequemos bien el detent del flap de despegue. En algunas condiciones muy particulares, vamos a suponer que estamos, no solamente para el tema de baja visibilidad, sino el vuelo, digamos, el de siempre, el que hacemos, el de rutina. En alguna oportunidad será necesario, como era el caso de Barcelona, cuando nos daban una pista relativamente corta. En verano era bien complicada la salida, así que teníamos que usar de repente flap 15 para asegurar la menor recorrido en la pista. Entonces, había que realmente estar muy atento a eso porque es facilísimo equivocarse en el setting de flap, porque toda la vida usamos 5. Así que este briefing confirmation me parece que es una barrera
muy prudente para mejorar nuestra conciencia situacional y para evitar pues estas situaciones que han estado ocurriendo con respecto a configuration warnings que han habido últimamente, que mencionaba en su correo el capitán Bejarano. Con respecto al rodaje de baja visibilidad, sabemos que ese rodaje, ya sea el taxi out o el taxi in, es necesario hacerlo con todas las luces para poder asegurar en la medida de lo posible que seamos vistos. Además que para poder taxiar sea un poco más seguro. Pero algo que ya no aparece escrito es que se recomienda la velocidad máxima de rodaje de 10 knots. Es solo una recomendación porque ya no está escrito. No hay, lo he buscado y ya no aparece como antiguamente aparece. También es recomendable verificar también los hotspots que se vayan a cruzar y tener en cuenta la carta de low visibility del aeropuerto, porque algunas veces nos ha pasado, especialmente en Santiago, 17 izquierda haciendo categoría, que hemos liberado la pista antes del último exit, y porque estábamos controlados y demás, y había una visibilidad suficiente. Eso, si no seguimos la carta de aeropuerto, antes de liberar la pista hay que solicitar a la torre para poder liberar digamos, en taxiways previos. Porque él asume que nosotros vamos a seguir el procedimiento del aeropuerto, que es por final de pista, como es en la mayoría de sitios. Así que eso solamente como una recomendación para todos y tomarlo en cuenta. No solamente es para los capitanes, digamos, que tienen esa responsabilidad en tierra, sino que como somos un equipo, el primer oficial hacerlo recordar, ¿no? Capitán, antes de salir, le consulto si nos puede autorizar liberar por aquí, etcétera, y eso nos va a ayudar mucho, ¿no? Siempre el CRM pues va a jugar un factor muy importante en el tema de seguridad. Acá tenemos entonces el aeropuerto de Santiago. No es la carta de baja visibilidad, simplemente quería mostrar que saliendo o llegando, los hotspots deben verificarse. Bueno, otra consideración que tenemos en nuestro manual de operaciones en la parte A, dice que hay que utilizar todos los recursos disponibles como los diagramas de aeropuertos, señales, las luces, efectuar el briefing de la ruta de rodaje previo al inicio, no hacer las listas mientras se está taxiando, lo que hay que hacer es detener el avión. Será tan lento el rodaje como sea necesario, pero no dice la velocidad como antiguamente aparecía. Tener en cuenta que con valores muy bajos de RBR se verán con un adecuado margen de seguridad las luces brillantes y no ocurrirá así con los obstáculos poco iluminados. Muy bien. Bueno, cuando la situación ya sea muy complicada, pues si se hace necesario, pida un follow me. También manifiesta que es mandatorio que sea un pilot in command, el pilot flying, sentado en el asiento izquierdo del avión. Muy bien. Esto fue muy interesante. Me acuerdo que en una oportunidad Juan Pablo Sáenz nos mandó un correo haciendo recordar esta parte del manual de operaciones, en donde decía, ¿qué pasaba si la visibilidad es de hasta 400 metros, ¿no? O mayor? Esto es lo que más me importa. No se requiere habilitación de low visibility. No es necesario. Hasta 400 metros. Pero cuando está debajo de 400 metros hasta los 150 metros, que es lo que aparece en nuestros OSPEX, entonces ahí sí. No, ese es algo para tomarlo en cuenta. Hasta 400 metros para despegue no se requiere calificación de baja visibilidad. Otra cosa que me gustaría compartir con ustedes es que el Boeing no contempla, como sí lo hacía Airbus, y digo hacía porque no, de repente ha cambiado, en baja visibilidad, me acuerdo que el Airbus era mandatorio despegar con full thrust, porque así el tiempo de permanencia en la baja visibilidad se reducía. Boeing lo ve con otra filosofía, dice, bueno, no hay problema en despegar full, pero también lo puede ser ATM, porque también minimizamos esa posibilidad de falla del motor, ya que la exigencia que le damos al motor es menor. Y bueno, también los beneficios que da el ATM también en cuanto a costos, porque el mantenimiento se reduce el estrés en los motores, etc. Entonces, no hay ningún problema en poder hacer despegues de baja visibilidad con temperatura asumida en el caso del Boeing. Y quería también compartir con ustedes
haciendo una diferencia, quienes hayamos volado el Airbus, tenía una ayuda estupenda para despegues de baja visibilidad porque estabas asistido por la señal del localizador. Entonces yo dije, bueno, y eso también podría ser aplicable. Comencé a buscar tiempo atrás en Boeing si es que para el 767 había algo parecido. Bueno, el tema es que hay algo, pero no tiene nada que ver con el tema del localizador que usa el Airbus, sino es un sistema especial que se llama el Paravisual Display, que lo tiene el 767 de algunas compañías, no es nuestro caso, en donde es quien te va a dar idea de cómo estás centrado con respecto a ese localizador. Entonces, solamente como conocimiento general, ¿no? Es lo que vemos ahí arriba, no sé cómo es la indicación realmente, pero está en el Grail Sheet, ¿no? Ahí arriba se ve. Muy bien. Vamos a ver lo siguiente. En un ILS tenemos para un aeropuerto lo que es el área crítica y el área sensible. El área crítica, digamos, es en donde básicamente van a estar las señales tanto del localizador como del glide slope, y esas áreas deben estar protegidas. Pero luego viene el área sensible, que es más allá del área crítica. Pero ese es un concepto OASI, ¿ok? Es un concepto OASI. Ahí tenemos, por ejemplo, visualmente cómo podría verse el área crítica. Y más allá del área crítica se extiende el área sensible. En Estados Unidos no. En Estados Unidos no tienen ese concepto. Ellos se refieren a una sola área que se llama Localized Sensitive Area, que no es otra cosa que una crítica ligeramente más grande, ¿no? Que tiene unas consideraciones. Esto lo saqué de la IM, tal como lo ven ahí en el 8.4. Así es como lo manifiestan, ¿no? Muy bien. Veamos un poquito lo que es el RBR. En el caso del RBR, no quisiera que nos detengamos en ver el concepto en sí, sino que este RBR que nos lo brindan los transmisómetros en tierra es lo que se espera que el piloto vea también desde su posición de pilotaje. Por lo cual, el sitting position tiene un factor importantísimo. Muchos pilotos acostumbramos a poner la altura del asiento y cuán adelante o atrás nos sentamos para estar cómodos con respecto a pedales, a la posición con aceleradores, etc. Pero quizá en el tiempo hemos olvidado la importancia de la correcta posición para poder observar todo lo que se tiene que observar. Y fíjense en la parte inferior de esta diapositiva, el Available RVR que tenemos ahí, podría no estar completo, fíjense, porque podría tener un área oscurecida si es que nosotros no nos hemos sentado adecuadamente. Esto lo encontré en un video muy interesante. Me pareció importante compartirlo con ustedes, ya que uno siempre suele creer que lo que ven los ojitos fuera es suficiente, pero si no estamos sentados correctamente, quizás no tengamos el alcance que igual al reportado, sino nosotros lo estamos reduciendo por una mala posición de cómo nos hemos sentado en el asiento. Muy bien. Revisando el alert height, para el caso del 767 se ha establecido en 100 pies. En la construcción original del avión, este alert height se había previsto en 200 pies, pero para poder estandarizar nuestra compañía con la operación de baja visibilidad de Airbus, todo se puso a 100 pies, lo cual me parece bien, pero el Flight Training Manual mantiene lo de 200 pies. Y no es que sea más restrictivo, sino que en este caso es una forma de operar, ya no es un tema de seguridad, es simplemente forma de operar. Así que nuestra compañía lo tiene customizado para 100 pies, para el caso del 767 y para el Airbus. Muy bien, y también el 767 tiene equipo redundante para que justamente pueda realizar las aproximaciones con seguridad. En el caso de Fail Operational, es un concepto conocido por todos, la redundancia en los equipos y demás, pero yo recuerdo una frase que me la enseñó el capitán Mebius, en donde él decía, Fail Operational es igual a Full Operational, es decir, todo funciona. Y en el caso hipotético que fallara algo, esta redundancia de los equipos hará que todo camine sin mayor problema. En cambio,
cuando nosotros tenemos alguna consideración en donde el avión no está fail operational, sino se degrada a fail passive, entonces ya no estamos completos. Ahora lo vamos a explicar. En el caso de fail operational, vamos a visualizar en el ASA land tree. Muy bien. Y quisiera detenerme en esto. El ASA señala que los 3 autopilots y sus sistemas asociados se encuentran full. Están trabajando todo bien. Muy bien, pero ¿qué pasa cuando falla un radioaltímetro? Entonces alguna vez alguien me preguntó, oye, pero el radioaltímetro no es un piloto automático. No. Lo que ocurre es que el ASA lo que hace es agrupar cada piloto automático con los sistemas asociados para el trabajo del vuelo automático. Por ejemplo, cada uno de los 3 autopilots cuenta con un radioaltímetro que le brinda la señal. Izquierdo con izquierdo, central con central, derecho con derecho. Muy bien. Entonces, si uno de estos falla, le da la indicación al ASA que el radioaltímetro asociado al Center Autopilot tiene problemas, por decir así. Entonces, eso lo alerta y lo vamos a ver en el ASA, en donde la condición, en lugar de ser land 3, pasará a ser land 2. Muy bien. Entonces ya comenté el tema de fail passive, donde ya ahí algo no lo tenemos completo, por ejemplo, un radioaltímetro. Sin embargo, el avión es perfectamente capaz de hacer un autoland. Sí, adelante. Ahí, hablando ahí nada más para completar la idea del ASA, lo que pasa es que el ASA monitorea todos los sistemas que tú has mencionado durante todo el vuelo. Por eso es que Correcto. Muchas veces cuando estamos en crucero, en mitad del Atlántico, nos sale el land 2. Y tú dices, Correcto. ¿pero por qué es el land 2? Porque probablemente una de las receptoras de ILS o un radioaltímetro, que en ese momento no lo vamos a ver, falló. O probablemente son varias cosas, ¿no? Porque es el generador o varias cosas. Entonces, es un monitoreo constante desde que se enciende el avión hasta que aterriza, que el ASA hace sus sistemas dependientes, ¿no? Por eso es que aparecen las fallas, el cambio, mejor dicho, el cambio del ASA en cualquier momento del vuelo, ¿no? Sí, y había... Sí, Habla, no, gracias. Dime. Había leído también acerca de que cuando uno entra en una turbulencia moderada o severa, es probable que tengamos también la indicación de land 2, no land 3, que va a aparecer luego, y no hay forma de resetearla, salvo que quitemos el piloto automático. Eso aparece en el EFCOM. Sí. Es el procedimiento suplementario para reset. Y es porque no es posible sacarlo de esa condición, especialmente cuando ha censado mucha turbulencia. No sé exactamente qué es lo que detecta, pero no es posible resetearla, entonces hay un procedimiento especial para ello que implica apagar los flight director, quitar un momento el autopilot, resetear los flight director, resetear el ASA y conectar el autopilot. No es tan... Pero quería mencionarlo también, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, la condición de fail passive solo es posible hacerla para nosotros cuando hacemos una categoría 3 alfa, en donde se requiere una DH de 50 pies. ¿Ya? Bueno, esta condición, como dice aquí la última parte, dice, el avión no cuenta con la suficiente redundancia frente a una falla. Muy bien, esta es la indicación que aparece en el ASA, land 2, no land 3. Y el land 2 es similar a decir K3 single en el caso del Airbus. Eso lo puse como una acotación. Muy bien. Entonces, nos basaremos en una DA o en una DH dependiendo del tipo de aproximación que vayamos a hacer. Y acá quiero mencionar en el caso de la categoría 2, yo le hice acá un cambio, donde antiguamente acá aparecía 350 metros y ahora es 300 metros. Esto de los 300 metros aparece en nuestras especificaciones de operación para lo que es la categoría 2. Y si nosotros leemos también del Jepsen Chart Legend, en el caso de Europa, el mínimo RBR para categoría 2 es de 300 metros. Eso es lo que aparece. También existe una consideración para colocar 350, ¿no? Muy bien. Entonces esto es lo que le quería mostrar del Jepsen, el Chart Legend. Esto es la K2 Precision Approach Minimum.
mínimo de 300 metros. Muy bien. En el caso de una 3 alfa, no inferior a 175 metros, dice acá. También es uno de los cambios que se ha hecho. 3 Bravo solo considera fail operational. Solo es fail operational. Muy bien. Las suspects que tenemos y que hemos mencionado anteriormente. Muy bien. Importante conocer que la parte A del manual de operaciones manifiesta la distancia de aterrizaje requerida en categoría 3, debe ser 1.15 veces la requerida en el Landing Performance Chart del 767. Y esto no solamente está reflejado aquí en este manual, sino el Flight Crew Training Manual contempla también que las agencias regulatorias podrían requerir ese 15% adicional en Dry Landing Distance. Y nuestro FCOM menciona también eso. Normal conditions, no failures, distances calculated with OPT, considera ese 15% de margen de seguridad. Entonces, por todos lados estamos cubiertos y nuestro OPT así lo tiene. Muy bien. Eso es lo que se conoce como pista factorizada. Correcto. El OPT ya lo tiene dentro de su software. O sea, no hace falta adicionarle en condiciones normales. Él siempre le da ese margen de seguridad. Es posible que nos demos cuenta en un aterrizaje, por ejemplo, en un sitio conocido, como el de Lima. Lima, que es nuestra casa y que creo que la conocemos por la frecuencia en la que estamos aquí. Cuando uno va a aterrizar y tiene previsto salir por Delta, quiere salir por Delta y haces tu chequeo, el OPT manifiesta que tú vas a usar más pista y sales antes. Es por ese factor de seguridad que te está dando. Siempre te va a pasar lo mismo. Ponle el autobreak que desees, de acuerdo a lo que hayas previsto, y vas a estar antes. Si dejas que trabaje el avión, haces una carrera de aterrizaje normal, todo lo haces normal, reverse idle y eso, verás cómo es que sale el avión un 15% antes. Ese factor de seguridad realmente está considerado, digamos, en los cálculos. Muy bien. Acá tenemos un tema que quiero conversar también, que es el Minimum Equipment List. En el tema del MEL, muchas veces nos vamos a encontrar con esto. Vamos a revisar aquí, por ejemplo, Autopilot Systems. Entonces, acá dice que es un item Cat2, Cat3 de categoría. Pero solo dice esto. Entonces, de acuerdo en una conversación que tuve con un colega, decía, o sea, que no podemos hacer categoría. Digo, no es lo que dice. Solo que afecta a la categoría. ¿Dónde es que realmente se ve esto? Acá no dice nada de este asunto. Nosotros vamos a tener en el MEL, son 2 o 3 hojas apenas, que son los ítems de categoría. Y acá es donde va a decir cuántos tienes instalados, cuántos requieres para hacer una categoría 2, o una alfa en fail passive, o una alfa en operational, o una 3 Bravo. Esto es la parte que más me interesaba conversar con ustedes con respecto a MEL. Esto es lo que tenemos que ver. Revisamos lo que nos toca, de acuerdo, vamos, acá tengo un ejemplo. ¿Qué pasa si tenemos un IRS menos? Entonces te dice, ya, instalados tienes 3. Si vas a hacer una categoría 2, requieres 2. Si vas a hacer una 3 alfa en fail passive, también requieres 2. Muy bien, pero acá te dice, mira, uno de los 2 más be the center, dice aquí, ¿ok? De los requeridos. Entonces, mientras yo tenga el IRS central operativo, podría ser una categoría 3 alfa en fail passive. No, me acuerdo que en una oportunidad nos pasó y lo evaluamos y decíamos, no podemos, no, que sí se puede, hasta fail passive. O sea, el avión sería perfectamente capaz de hacer el autoland además. Muy bien. Esas son las 3 hojas que les mencionaba de los ítems que afectan la categoría. Y es bien sencillo leerlo también, ¿eh? No demanda mayor dificultad. Bueno, vamos a pasar a lo que son las luces, pero vamos a hacer algo, digamos, no me voy a detener mucho. Les voy a... Sí, adelante. Carlito, ¿cómo estás? Soy Martín. Hola, Martín. ¿Cómo estás? Has estado hablando hace un momento en el mail, el caso del autopilot, ¿no? Sí, pero ese no, es el mail. Ese es el sí. mail. ¿Qué
pasa si esto sucede en el aire? Es No, tú referirse, tienes que... porque el MEL, tengo entendido que se entierra hasta darle potencia, ¿no? Claro, pero Pero yo en mi... es el QRH. Claro, tú lo ves en el QRH, que efectivamente ahí lo están mencionando, en donde salen los equipos requeridos. Y Sí, va a correcto. decir, ahora justo lo vamos a ver en un ratito, porque eso es, digamos, algo que es muy importante tomar en cuenta en dónde está en el QRH y lo tienes que evaluar. Y eso no se hace solamente cuando tienes algo que te falla, sino tienes que ver si cumples con todos los equipos, porque de Correcto. repente algo se te está pasando. Así que de todas maneras lo Ya. vamos a revisar. Permítame, por favor, mostrarles, como para cambiar un poquito No se de... acelere, pues, Martín. No, ya viene, ya viene. A ver, veamos. La visibilidad depende del contraste entre las condiciones ambientales y la luminosidad proveniente del elemento luminoso más alejado. Por eso es que se apagan las luces exteriores del avión para mejorar este contraste. Es importante recordar también que las luces dentro de la cabina deben mantenerse en el mínimo posible para poder asegurar ese contraste en el exterior. Clasificación de las luces. Primero vamos a dividir las luces en tres grupos. La primera, luces de pista. La segunda, luces de aproximación. Y luego los indicadores visuales de pendiente. Empecemos por el primer grupo, luces de pista. Tenemos, por ejemplo, las de borde de pista, las de umbral, las de centro de pista, las de zona de toque, la de umbral desplazado. En cuanto a las luces de aproximación, tenemos las conocidas como simple, las de categoría 1 y las de categoría 2 y 3. Podemos clasificar a su vez las de categoría 1 en ALSF1, Calvert 1, entre otras. Mientras que las de categoría 2 y 3 se encuentran ALSF2 y Calvert 2. En cuanto a los indicadores visuales de pendiente, tenemos las luces PAPI, las luces BASI y otras que se derivan de estas anteriores. Todas estas luces que hemos mencionado anteriormente también se clasifican de acuerdo a su luminosidad. Tenemos las High Intensity Approach Light Systems, la Medium Intensity Approach Light Systems, las mismas que funcionan con reguladores, y las que se conocen únicamente como ALS, que significan que son las luces low, que siempre son fijas, no es posible regularlas. Algo interesante para recordar es que en un aeropuerto puede haber más luces de las requeridas, pero nunca menos por la regulación existente. Muy bien. Entonces, viendo este tema de luces que les había mencionado, es muy amplio el tema. Entonces, solo me quisiera detener en aquellos que son de uso más frecuente entre nosotros. Así que acá tenemos unas luces típicas que son las luces de alta intensidad, porque son regulables. En este aeropuerto podemos visualizar las de centro de pista, las de borde de pista, las de inicio y fin de pista. Podemos visualizar también el touch and zone. Al final de la pista se puede apreciar también el cambio de luces. Se llega a ver, creo, las rojas. Antes de esas rojas se alternan entre blancas y rojas, etc. Esta, por ejemplo, es de umbral desplazado, en donde aparece en rojo la parte que no se debe considerar para el toque. Para despegue sí, pero para tocar no. No es el caso, por ejemplo, de México. Muy bien. Las luces esas que se acompañan las letras SF son las Sequence Flashing, que son básicas para la categoría 2 y 3. Y cuando las luces tienen estos flashing, permiten
a la categoría 1, reducirla de 800 metros a 550 de RBR, ¿no? Por esta ayuda luminosa es que la visibilidad es posible reducirla. Muy bien. Estas son las tipo 2, que ya corresponden para categoría 2 y 3. Muy bien. Luces de barra de parada, muy importante de visualizarlas y ante la duda, detenerlo, ¿no? Este es un caso real del aeropuerto de Ezeiza, donde nos presentan las luces rojas, la barra de parada antes de ingresar a la pista 1.1 en baja visibilidad. Bueno, las luces que tenemos de borde de pista, dependiendo del tipo de pista que se use, en este caso las pistas que nosotros operamos son pistas pues, de aeropuertos que normalmente son aproximaciones de precisión, deben tener una distancia no menor a 60 metros. Mientras que las luces de centro de pista no debe ser inferior a 15 metros. ¿Ok? Entonces, no menos de 60 para las luces que tenemos de borde de pista y las que tenemos de centro no más allá de 15 metros. Las de Taxi Centerline Light verdes, los de los bordes son azules. Aquí aparecen máximo 60 metros. En este caso son 15 metros y es una pista de precisión. Tenemos acá de manera alternada las verdes y amarillas para poder liberar en alta velocidad aquí. También tenemos una indicación que hemos liberado el área sensible. Como dice Sensitive Area, es aeropuerto gringo, este ejemplo que aparece aquí. Estos son para liberar entonces. Muy bien. No solamente las de borde de taxiway son azules, sino también las que delimitan, por ejemplo, esta zona que sería ya sea para parqueo o para voltear, para acercarte a una rampa también. Bien, las stop bar de las que hemos hablado. Nótese que aquí las luces verdes, que son las que nos guían, aparece la barra de parada y no continúan verdes. En cambio, cuando se apagan estas luces rojas, se encienden inmediatamente estas luces verdes para continuar con el rodaje. ¿No? Son lead on lights. Muy bien, solamente esta simbología para recordar que cuando tenemos estas líneas discontinuas, digamos a ambos lados de esta línea central de taxeo, indica que estamos próximos a una pista activa. Bueno, una vez que se libera hay que reportarlo. Normalmente se hace eso. La mayoría lo olvidamos, pero es importante reportarlo. Bueno, el RBR ya también es conocido por nosotros. Dice que los cambios de RBR deben ser conocidos por al menos cada 15 segundos para el ATC. La simbología en carta es lo que tenemos aquí. Muy bien. En el caso del ILS, se cuenta con una alarma al control cuando existen ciertos desvíos en lo que es la señal, tanto para se monitorea el localizador como el glide slope. Hablando de los marker beacons que tenemos a bordo, la señal audible solamente se podrá escuchar si es que hemos activado esto en la caja de audio, en el ACP. Si no lo tenemos activado, no se va a escuchar. Pero siempre la indicación luminosa que tenemos en el panel frontal sí va a aparecer. Y solamente como dato, los marker beacon reciben la señal a través del BOR izquierdo. Es un nice to know. Aquí tenemos encendidas las luces al lado derecho de nuestro altímetro. Muy bien. Nosotros hemos siempre manifestado que cuando hacemos operaciones basadas en las OSPEX para Estados Unidos, es decir, FAA, vamos a respetar esto. Para poder armar el localizador, lo recomendable es hacerlo dentro de las 18 millas y 10 grados a cada lado de la antena del localizador. Pero para el glide slope se recomiendan 10 millas y al menos 35 grados con respecto al eje central.
¿no? Entonces es algo también que debemos considerar. Esas señales son muy potentes, muy fuertes. No habría mayor inconveniente, pero la recomendación siempre que hay que tomarla en cuenta, pues, ¿no? 18 y 10, mientras que para OASI es 25 y 17. Yo me hice una mnemotecnia, en el caso de FA son valores pares y en el caso de OASI son valores impares. Muy bien. Sistemas del avión, los que tenemos ahí, los que hemos mencionado, mayormente son redundantes todos ellos. Y hablando del autoland, dice aquí, del EFCOM, durante el autoland, las barras se aíslan para permitir 3 fuentes independientes de energía a los 3 autopilots. Esto es lo normal. Es generador, generador y la batería para el autopilot central. Muy bien, así es como lo tenemos. Pero este sistema eléctrico tiene una configuración también especial cuando hay una falla. Sobre 200 pies, si se pierde un generador, dice ambos tiebreakers se cierran, haciendo que un generador abastezca todas las barras que quedan remanentes. Nowland Tree aparece en el ASA. Esto es más fácil poderlo ver. En este caso falló el generador derecho. Al haber fallado este generador derecho, el izquierdo se encarga de todo. Y por supuesto va a aparecer el ASA, ¿no? Nowland Tree. Ocurre lo mismo si falla el izquierdo, el derecho se encarga de todos los autopilots. Muy bien. ¿Qué pasa si empleamos el APU? Simplemente este generador, por ejemplo, el izquierdo, que ha fallado, si hubo tiempo de poder colocar en línea el generador izquierdo, este lo abastece y todo se normaliza, porque este tiene un generador y este la batería. Todo es normal y se mantiene la condición Land Tree, fail operational, sin ningún problema. Muy bien. Debajo de 200 pies, si se pierde un generador, acá la situación es diferente. Eso es lo que ocurre si perdemos debajo de 200 pies un generador. El autopilot asociado también se pierde. Ya no hay forma de que las barras abastezcan de alguna manera de energía al autopilot asociado. Ya no. Queda tal como lo estamos viendo en el cuadro. Murió el generador izquierdo, no hay autopilot izquierdo disponible. Esa es la reconfiguración que hace de manera automática el avión de lo que es la energía. Son aislamientos que hace el avión. En cuanto a los IRS, cada uno también trabaja con su respectivo Flight Control Computer. Ya sabemos que el IRS nos provee de aptitud, velocidad sobre el terreno, heading, etcétera, lo que vemos ahí. El ILS va a dar indicaciones en nuestro respectivo ADI a través de los Symbol Generator. Y el central no le va a dar a nadie, va a ser simplemente un backup. Eso es un backup que tenemos. Muy bien. La alerta por desviación de senda de planeo, acá tenemos indicaciones normales en color magenta. Si existe una desviación, viene una escala ampliada y aparece en otro color para alertarnos que hay una desviación por ejemplo, de la senda de planeo. Lo mismo ocurre en el localizador. Escala expandida y cambia de color. ¿Qué pasa si fallan nuestros receptores ILS? Aparecerán banderas. ¿Y cómo se visualizan las banderas? Así, en el color ámbar. En este caso ha fallado el glide slope y el localizer. ¿Qué pasa si falla el transmisor de tierra? Entonces va a aparecer una raya amarilla sobre la señal que se ha visto afectada. En este caso, el ejemplo es el localizador. Pero esto motiva un mensaje ACAS de autopilot y además la luz de autopilot en el panel frontal. ¿Ok?
Esto es cuando tenemos una falla en el transmisor de tierra, es porque se ha interrumpido la señal, etc. Pero si nosotros revisamos en ese momento, hubiera tiempo, pusiéramos slow motion, ¿no? Cámara lenta todo, y pudiéramos abrir el QRH, te va a decir por qué es que se ha motivado esto. Y entonces solamente dice que el autopilot se ha degradado y que pues podría estar fallando el modo roll o el modo pitch. No dice que se desconecte. No, eso no lo menciona. ¿Y por qué ocurre esto? Porque el Flight Crew Training Manual habla de lo que es el modo de estabilización durante el ILS, ¿no? Cuando se detecta una interferencia en la señal del ILS, si el localizador o glide lobe se está interferido y es detectado, el autopilot descarta la señal errónea del ILS y mantiene enganchado una actitud en el modo de estabilización, ¿no? Basado en data inercial, ¿no? Eso es lo que va a hacer. Entonces dice acá, alternativamente, si el localizador o glide lobe no es estabilizado dentro de los parámetros, este modo se mantiene activo. Entonces eso, digamos, es una salvedad. Sin embargo, acaba de salir, no hace mucho, ¿verdad? Quizás sea un poco más de un año nomás, un boletín para el 767 en donde habla de esta degradación o inestabilidad en las señales que soportan el ILS, en donde debemos estar atentos, porque este sistema de estabilización es probable que sea muy brusco cuando la señal regresa. Y eso sí es peligroso, ¿eh? Y ha ocurrido, le pasó a un colega nuestro en México, en donde definitivamente no debe ser nada grato en una condición, digamos, sabemos pues que México es un aeropuerto que hay que manejarlo bonito y demás por el tema de vientos, el tema de altura, etc. Y entonces si de pronto tú confías en la señal del ILS, se va, dice, bueno, ahora vuelve, la estabilización debe funcionar, y de pronto abruptamente el avión baja la nariz para encontrar la senda de planeo, pues eso es brusco, ¿no? En la mayoría de los casos conviene desconectar el autopilot y continuar de modo visual si es que las condiciones lo permiten. Si estás muy bajo, quizá convenga, sea más seguro hacer un go around e intentarlo nuevamente, pero ya con la consideración de que te puede volver a ocurrir. Esto es muy, muy importante tomar en cuenta lo que dice este boletín con respecto al ILS, ¿no? Muy bien. Hablando del radioaltímetro, tenemos 3 a bordo, son redundantes. La señal que percibe el radioaltímetro, según me comentaba un amigo mío de mantenimiento, es muy parecido al del Airbus, en donde trabaja a partir de 5.000 pies. Repito, trabaja a partir de 5.000 pies. Lo que nosotros vemos, o sea, es decir, lo que puede pintarnos en el ADI, es a partir de 2.500 y que además podemos escuchar el call-out electrónico 2500. No quiere decir que no sense por arriba de eso, lo sensa, sino que no te lo presenta en pantalla. ¿Listo? Eso es lo que podemos mencionar del radioaltímetro. Entonces, activación son activados cuando el avión desciende a través de 2.500 pies, pero estamos hablando aquí en realidad del call-out electrónico y de la presentación en el ADI, ¿ya? Debajo de 1.000 pies de lo que tenía la indicación, así como la vemos, digital, va a pasar ahora a presentar un dial y que además va a hacer referencia a la DH que hayamos colocado. Si hemos seleccionado eso, va a aparecer también así. Muy bien. Así es como lo presenta. ¿Qué pasa si falla el radioaltímetro? Tal como habíamos visto, aparece en el caso de que falle el receptor del glide lobe o del localizer, que aparece una bandera. Acá, si es el radioaltímetro, también aparece una bandera pequeña. RA dice. Si ocurre esto, para poder nosotros regresar la información del radioaltímetro, como tenemos 3 a bordo, podemos hacer un switching para poder recuperar la información. Entonces, si falló el lado del capitán, ¿cómo es que nos abastecemos, digamos, de la información del symbol generator central al cual está asociado el radioaltímetro central? Es haciendo switching presionando IFIS. El EFIS que tenemos ahí respectivamente, con ese estaríamos colgándonos del
Symbol Generator central que entrega información, en este caso radioaltímetro central. ¿Qué ocurre si es que los dos pilotos hicieran lo mismo? Va a haber un aviso en el EICAS que se llama Instrument Switching para avisar que ambos estamos colgados del standby, digamos, del central. Es solamente para tomarlo en cuenta, ¿no? Muy bien. Hablando del ASA, en el panel frontal es donde se encuentra, son idénticos. Muy bien. Las presentaciones que tenemos, no me voy a atender en ellas porque la mayoría tenemos el curso de baja visibilidad, sino es más que nada para recordar algunas cosas. Siempre se nos ha mencionado que la parte de arriba es lo que el avión puede hacer y la parte de abajo lo que el avión no puede hacer. Me parece una forma muy sencilla de recordar esto. Muy bien. Mensajes que aparecen abajo es No Land Tree o No Autoland. Los cambios de condición de ASA se van a ver reflejados, como bien lo mencionó Quique Medina, en cualquier momento del vuelo. Cuando tenemos algo, un equipo que ha fallado, sale inmediatamente. Una vez que nosotros estamos también ya configurados para hacer un aterrizaje, con los 3 autopilots conectados, la indicación del Land 3 puede cambiar sin ningún problema a Land 2. También podría cambiar a No Autoland dependiendo de la situación como se presente. Muy bien. No Land 3, en el ejemplo aparece que el autopilot derecho no está conectado, o sea, no va a funcionar, así que aparece No Land 3. En este caso del ejemplo, no hay 2 autopilots, ya eso hace imposible un autoland, así que aparecerá No Autoland en el ASA. ¿Qué ocurre bajo 200 pies? Bajo 200 pies, el ASA tiene una protección para que solamente indique No Autoland. Ya no se degrada al que sigue. O sea, si estábamos en Land 3, no se degrada al Land 2. O sigue normal, o simplemente te presenta la señal de No Autoland. Hay que estar muy atentos a eso. Eso lo va a presentar debajo de 200 pies. Esto no está, no guarda relación estrecha con el alert height, porque esto es cómo ha sido diseñado el avión, no cómo lo operamos. Eso es diferente. Simplemente hay que tomar en cuenta que bajo 200 va a aparecer No Autoland. ¿Ok? Muy bien. También sabemos que la interceptación del localizador deberíamos optar por hacerlo con que sea siempre menor a 120 grados con respecto al eje. Bueno, nunca he hecho una como máximo a 90 y eso, ¿no? Porque normalmente uno le roba unos cuantos grados para asegurar una correcta interceptación. Además que nosotros tenemos también como requisito como compañía que para poder armar el localizador siempre, además de tener las señales válidas, las vemos que estén en el lado correcto, ¿no? Eso también es un tema de seguridad, eso es muy bueno cómo lo aplicamos. La senda de planeo también es recomendable armarlo ya sea una vez que se tiene el localizador capturado o si se tiene la certeza que tenemos una altura en donde vamos a capturar el glide desde de abajo hacia arriba y no al revés, no from above. De lo contrario, podríamos también interceptar una senda de glide slope antes de estar en la senda de localizador, ¿no? Yo me acuerdo que era muy común que te pusieran ese escenario en algún simulador, especialmente en Airbus, te ponían algo así. Bueno, pero el tema de seguridad es importante. En la operación que tuve la oportunidad con varios colegas que estaban presentes en este conversatorio, los colegas del Land Cargo arman directamente el approach. Si tienen ya conocido el sitio donde van, directamente el approach. No lo hacen en 2 etapas. Primero lock armado, lock capturado. Ahora sí, approach, no. Ellos directamente lo hacían. Bueno. Muy bien. Una vez que se intercepta la senda de planeo, lo vamos a tener ahí la indicación de Glide Slope Capture. Inmediatamente ponemos la altura de la frustrada, operación estándar en nosotros. Ponerlo. Muy bien. ¿Qué pasa a 1500 pies? Suele ser que a 1500 pies el Autoland Status Annunciator nos avisa el estado del mismo. ¿Ok? Suele ser a 1500. No es a 1500, es en realidad, como dice aquí, bajo 1500 pies. Y la lectura que
que debería hacerse, no voy a decir que está en un manual, porque no está en la forma de hacerla, no lo dice. Sin embargo, desde que yo empecé la operación del 767 cuando era copiloto, los instructores nos enseñaron en el orden que estoy presentando, ¿no? Land tree, flare, rollout, arm. Hay muchos pilotos que lo dicen a su estilo, ¿no? Ellos dicen flare, rollout, arm, land tree. Bueno, igual se entiende, ¿no? Pero creo que el tema es también estar estándar. No sé si de repente Quique Medina o algún otro instructor que esté presente de repente han mencionado algo diferente, pero así es como siempre se ha dicho y es un estándar, pero no está escrito el orden, eso sí. Así es como siempre se solía hacer. Land tree, flare, rollout, arm. El AFM nos manifiesta justamente esto, ¿no? De que este aviso de Land 2 o Land 3 en el LASA ocurre debajo de 1500, pero inclusive podría ser hasta antes de 600 pies AGL. O sea, si en lugar de hacerlo a 1500 pasa a 1300, no nos asustemos. O sea, ya bien, ya bien. Y dependerá también de cómo estén las condiciones meteorológicas. Cuando el avión se mueve mucho, demora un poco más. ¿Qué pasa a 500 pies cuando estamos haciendo una aproximación automática? Cuando hay viento cruzado, comienza un alineamiento con la pista. A 200 pies se inhibe el mensaje de No Land Tree, solamente habría para un autoland. Con 50 pies se engancha el modo flare. Los pilotos automáticos inician ya el quiebre de planeo, o sea, comienza a levantar la nariz ligeramente. A 15 pies se presenta la indicación de idle y luego el rollout. Había encontrado en un video que estuve viendo sobre baja visibilidad, ¿qué pasa si no se presenta de repente dice, no aparece nunca idle, no aparece rollout, no, alguna de estas tres que he mencionado? No tenemos un callout para eso. Sin embargo, si seguimos los callouts que tenemos cuando algo no funciona, podría servirnos los que vi, que podrían servirnos y podrían ser muy claros, ¿no? Así como decimos no reverse left engine o no reversers, no diesel. En ese caso, si no se activaran estos modos, o sea, no flare, no idle, no roll out, el que convenga, el que sale, ¿no? Me parece que es sencillo decirlo. Sin embargo, en el EFCON no lo contempla. No aparece en ninguno de estos callouts si tuvieras esta situación. Pero me parece que para conciencia situacional nos ayudaría mucho, ¿no? Muy bien. Entonces, esto lo vamos a pasar. Muy bien. Dentro de los cambios que hubieron hace unos pocos años atrás, cuando estamos en una aproximación de categoría 2, donde tenemos unos mínimos, al llegar a los mínimos se debe anunciar continue o go around. Muy bien. El mismo caso para una aproximación de fail passive en 3 alfa. Pero ¿qué pasa en alert height? En alert height el call out que se hace de alert height también debe tener una respuesta que puede ser continue o go around también, ¿no? Acá tenemos también los call outs de no reversers, no diesel. En el caso de una incapacitación, también decirlo claramente, pilot decapacitation, necesidad de half control, el instrument switching cuando haga falta para poder subir los mínimos, cuando sea necesario pasar de fail operation a fail passive. Oye, voy a presentar ahora. Permítanme dar aquí. Bueno. Que toca ¿Saben la diferencia que existe entre Reduced Visibility versus Low Visibility? Reduced Visibility solo tiene impacto en Ground Operations y no afecta ni los despegues ni los aterrizajes, por lo que solamente debe ser anunciado en el Departure 80s,
por afectar a las aeronaves que salen de un aeropuerto. En Low Visibility, el ATC procura una mayor separación de los tráficos para asegurar la integridad de la señal del ILS para cada aeronave que llega en aproximación, así como la capacidad reducida en el control de tierra debido a la baja visibilidad. Es muy común obviar el briefing de la carta del aeropuerto específica para Low Visibility Taxi Routes. Casi siempre ocurre luego de aterrizar porque podemos creer que el Low Visibility Operations termina en el aterrizaje y dejamos de lado el Taxi In, los hotspots que vamos a atravesar. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. La velocidad de taxeo recomendada será de 10 nudos y en caso de necesitar realizar una checklist deberíamos detener el avión. No debe transgredirse las zonas sensibles o críticas respetando las señales que están marcadas en la pista. Es crucial detenernos en los stop bars y ante la duda preguntar antes de continuar. Es muy común confundir las limitaciones que aparecen en nuestro FCOM sobre la capacidad de Autoland versus la de categoría 2 y 3. Para eso debemos tomar en cuenta estas limitaciones que presentamos a continuación. Los manuales con los que contamos dicen que el capitán debe ser el Pilot Flying para Low Visibility Operations y es recomendado estar estabilizado a 1500 pies sobre la elevación del aeródromo. Muy bien. Entonces, dentro de las consideraciones para hacer una aproximación de categoría, la cabina debe estar dark and quiet, debemos evaluar las condiciones meteorológicas, es bueno utilizar la información del DME, así que sería conveniente que uno de los pilotos tenga su HSI en el modo ILS. Los mínimos se leen siempre del radioaltímetro si es que los vas a usar, para el caso de categoría 2 o una 3 alfa en fail passive. ¿No? Colocar el volumen de los marcadores, los settings. Ya sabemos que los altímetros siempre, para hacer una categoría, los back de altímetro siempre van en 0. Cualquier baja visibilidad, categoría 2 en adelante, todo es back en 0 de altímetro. Muy bien. Las fallas que ocurran sobre 1000 pies permiten degradar la aproximación siempre que hayamos podido colocar nosotros change to fail passive y haber subido de nuestra DH a 50 pies por lo menos, ¿no? Si es que es lo que hemos considerado de esa manera en este tipo de aproximación, categoría 3. El manual de operaciones en la parte A también habla sobre fallas y acciones asociadas, donde nosotros debemos tener plena conciencia si corresponde continuar, cuando corresponde revertir o forzar la aproximación. Eso se evalúa en cada situación para aproximar, ¿no? Pero sí dice aquí que la aproximación frustrada debe ser anunciada de manera clara por el pilot flying y una vez que tomaste esa decisión ya no debes cambiarla. Muy bien. En esta también habla sobre desviaciones del localizador, de glide lock, cambios en enlace, etc. Dice, bajo 1000 pies, si existe una incapacitación y las condiciones de vuelo lo permiten, se recomienda continuar la aproximación. Es lo más aconsejable. Y las fallas que ocurren bajo 1000 pies, hasta la DH, normalmente dan origen pues, a una aproximación frustrada. Y digo normalmente porque en casi todas te vas, pero yo creo que el piloto siempre tiene que hacer una evaluación de lo que ocurre por las situaciones afuera. O sea, no todo puede ser blanco y negro, depende, hay que evaluarlo. Hay que evaluar cada situación. El tema es que contamos con poco tiempo para hacer este análisis. ¿Qué pasa bajo la alert height? Debes continuar, salvo que aparezca no autoland en el ASA. Y esto fue muy interesante. Dentro de las diapositivas que tenemos, habla sobre la falla de flare y en el primero dice descontinuar la aproximación para aterrizar en forma manual. Pero en la parte inferior dice que debes continuar. Entonces ya no sabría decirle si continúas o no continúas. Sin embargo, lo que dice abajo sí se refleja en el manual, que con 2 o 3 pilotos automáticos enganchados se induce al estabilizador 3 unidades nose up para justamente, en caso de falla de flare,
se prevenga de un hard landing. Yo preferiría continuar, sin embargo, no sé si las consecuencias sean las mejores, ¿no? Ya que acá tenemos de las dos. Y esa es la Marco, presentación consulta. que tenemos. Sí, adelante. En la diapositiva anterior, por debajo de la decision o del alert height, a menos que cambie el ASA no autoland, en la lista de chequeo de category menciona autopilot y autothrottle disconnect. No me queda claro si es que hay una falla de cualquiera de esos, también se haría una ida de largo por debajo del alert height. No, siempre hay que evaluarlo. En el caso de que te falle un autopilot, o sea, si estabas con los 3 remanentes, no habría problema porque el ASA debajo del alert height no cambiaría. O sea, hemos revisado que debajo de 200 pies, un autopilot menos no alteraría. O sea, el único mensaje que aparece debajo de 200 pies es no autoland. Claro, no por eso autoland. es que te dice, oye, mientras no cambie tu ASA, dale nomás. Ya. Eso, O sea, me eso es queda la básicamente duda lo que... en la cartilla de briefing, ¿no? En la cartilla cartilla amarilla que está... La de briefing. Sí, en la del Correcto. briefing sale La de ahí briefing, sí, ahí dice autopilot debajo de... disconnect del alert height o de DH. Ajá. Sí, déjame mirar. ¿Que estamos en qué número aquí? 151. Déjame ver que para ponerla esta. Aquí. Claro, ajá, Sí. ahí. Entonces me queda la duda que, o sea, si es que falla algo de eso, autopilot, algún autopilot o un autothrottle, también habría que hacer una ida de largo. Te refieres aquí, debajo de alert height. Pero en ese caso yo creo que está contemplando una DH. O sea, ya no alert height, porque la alert height únicamente se da para fail operational. Es decir, para una 3 alpha fail operational o para ¿Ya? una 3 bravo. Pero como Lo que también pasa es dice que... DH... Perdón, sí, disculpa. No, adelante. Lo que Martín. pasa es que acá dice, debajo del alert height o DH, autopilot disconnect, autothrottle disconnect, y dice no autoland. Yo creo que si se desconecta el autopilot o si se desconecta el autothrust, no vas a poder hacer un autoland. Por lo tanto, debería salirte no autoland. Pero Ya, justamente claro. ese trabajo lo tiene el ASA. Y el ASA va a evaluar la condición que tiene para hacer un autoland seguro. O sea, no te va a llevar no debería llevarte a la pampa. Es decir, bueno, pasó, pero se equivocó el autoland y no dijo nada. No. Claro. Está diseñado para eso. Claro, ¿Entiendes? lo que voy, Martín, es que lo más seguro es que si se te desconecta un autopilot o el autothrottle, si se desconecta el autopilot o se desconecta el autothrottle, debajo de la alert height, de todas maneras te va a salir no autoland, porque no va a poder hacerlo. No. Sí lo puede hacer porque ese avión tiene 3 autopilots. Tiene 3. O sea, cuando se va uno, todavía es capaz de hacerlo. ¿Y en el caso del autothrottle? Sí, y simplemente ya lo manejas tú, porque el avión va a ser quiebre, va a ser todo. Lo que no va a salir es el mensaje de aire. Ya. Y eso lo puedes manejar tú. Digamos, no habría mayor problema. Así no tengas condiciones visuales, así estés con visibilidad cero. Pero tienes radioaltímetro y el avión va a seguir diciéndolo. O sea, el tema del flare lo va a hacer solo. El tema de aire es a 15 pies, que es a una altitud a la cual tú estarías justamente cortando potencia. O sea, no es tan crítico, pero sí hay que estar atento, ¿no? Porque definitivamente al no va a retroceder la maneta de acelerador, lo tienes que hacer tú. Pero no creo, el autothrottle, que va a ser un equipo requerido, sí, para hacer una categoría 3, pero sí vas a decir cuál, pero es para antes de, pero debajo de alert height, no creo que lo indique. O sea, tendríamos que entrar realmente al manual de ingeniería, que no es el LEFCOM, en donde diga todos los ítems que comienzan a degradarlo y en qué medida, para que cambie a no autoland. Ahora, justamente como lo tiene el diseño del avión, es súper seguro. O sea, difícilmente, o sea, más que nosotros, digamos, podamos ver, y será o no será, yo te aseguro que el tema de seguridad es tan redundante en este avión que si no fuera un factor, digamos, de riesgo, simplemente no va a aparecer un autoland y continúa, pues. O sea, nosotros debemos confiar en ese ASA, en el diseño que tiene el ASA. A mí me parece que lo que aparece acá del go around es porque no ha discriminado debajo del punto que aparece ahí, porque dice alert height diagonal decision height.
Entonces, si es una DH, tal vez sea una consideración diferente. Entonces, por eso es que nosotros debemos estar, digamos, mosca con eso. No será lo mismo, la DH igual es para una categoría 2. Claro, pero ¿no? yo lo entiendo que si falla el autothrottle por debajo del alert height o el decision, tienes que hacer un go around. O sea, para mí ese cuadro es, haces un go around ante cualquiera de esas 4 condiciones, ¿no? Las 3 escritas y los 2 asteriscos de abajo. Entonces, no me queda claro con lo que mencionan de continuar y hacer el idle manual, por lo No, que la dice esta duda, cartilla. no, Porque, efectivamente. sí, disculpa, acá hay una información que me parece que es importante en la categoría Operational Information del QRH. Cuando te habla el autotrote, que es lo que estamos hablando ahora, cuando sale para el plan tree, Autoland, te dice que lo tienes que tener como equipo requerido. Entonces, claro, si vas a hacer una categoría 3, y tienes land tree, tienes que tener el autothrottle de todas maneras. Si vas a hacer Autoland. Por eso la mención era, Claro. si teníamos condiciones, la mención era si teníamos condiciones visuales en ese momento como para hacerlo, o si no teníamos condiciones visuales. No, probablemente no tengamos condiciones visuales, pero lo que tú dices, tienes toda la razón. Cuando tú planificas, ves esta cartilla de acá, ¿correcto? Claro. Pero ¿qué pasa? Tú tenías el autothrottle funcionando normal y estamos en una categoría 3. Todo bien. Claro. Categoría 3, muy bien, y veníamos hasta abajo, bien, 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 bien. Y debajo del alert height, fallar el autothrottle. Entonces, sí, correcto. Si el ASA lo tiene, digamos, no sé cómo ya te entiendo, es decir, si el ASA considera que no va a trabajar, va a salir no Autoland necesariamente. Ok, ya te entiendo. Okay. O sea, claro, lo que mandes el ASA ahí. A eso es lo que digo, confiar en el ASA. Te vas. Vale, ya, listo. Y además de presionar el botón, presionas el botón para armar el modo go around, pero tendrías tú que llevar manualmente las manetas full forward, ¿ah? Correcto, claro, ya entendí. Eso sí, ya. O sea, porque el go around también sería, la parte de autothrottle sería manual, porque no está funcionando. Eso también es importante ahí mencionarlo. Permítame un ratito Ya. Gracias, Marco. No, por nada. El Sitting Position es muy importante para tener el RBR igual al reportado. Debemos tener en cuenta los callouts específicos para categoría. Por ejemplo, luego de un alert height se debe responder continue or go around, según sea el caso. Aunque el EFCOM no precisa un callout cuando no aparece en el FMA, idle, flare o rollout, se puede usar los que aparecen aquí. Recuerde verificar también para la aproximación Pilot Incapacitation, pues es una posibilidad abierta. Considere también que cuando realizamos una práctica real de Autoland, especialmente para mantener la categoría del avión, es posible que la señal del ILS sea interferida, ya que las áreas críticas no suelen protegerse como esperamos, aunque es mandatorio si el ATC nos brindó la autorización. Igual, el avión cuenta con un sistema que autogenera un path lateral y vertical estable por un periodo corto, que lo podemos visualizar en el EFCOM, ignorando las señales erráticas del ILS. Luego de un autoland, asegúrese de desconectar el autopilot con el autobrake o antes del autobrake. Autopilot con manual braking podrían resultar en un runway excursion. Tómelo en cuenta porque va de la mano con la seguridad. Bueno, ahí está. Bueno, avanzo también con esto. Esto que hemos mencionado acerca del equipo requerido para categoría 2 y categoría 3 es algo que hay que hacerlo siempre en el briefing. Verificar todo lo que tenemos, especialmente el tipo de aproximación que vamos a hacer, ¿no?
Ujú. Marquito, hay Acá una consulta también. Sí, dime. En el cuadro anterior, Este. sí, cuando dice motores, Ajá. engines abajo, 2 y Sí. 1 y sale el asterisco, ¿no? De lo que estábamos, una de las primeras cosas que dijiste también, ¿no? Si el avión está configurado para el aterrizaje con 25 o 30, la aproximación puede continuar. Así es, eso lo juzgas tú y no solamente es para categoría, ¿ah? También pasó un colega entrando a Madrid, en donde en aproximación final y debajo de 1000 pies, vieron que se fue un motor y él, digamos que estaba muy mosca, desconectó el autothrottle y le dio potencia manual, mantuvo los autopilot, desconectó ya en la última fase, no hubo ningún problema. ¿Por qué? Porque en el caso de que hubiera continuado, digamos, una categoría para hacer Autoland, el requerimiento de Autoland no va con 1 o 2 motores. El avión tranquilamente puede hacerlo con un motor. ¿Cuál es la verdadera condición de Autoland? Estar en flap landing configuration. Eso es. Correcto. Entonces, Correcto. uno como piloto debe juzgar esa situación. Ahora, ¿dónde es recomendable planificarlo desde atrás y todo el tema? Es si esto te ocurre de repente cuando no has configurado el avión. Lo que Claro. sería digamos, no estaría correcto es que yo adrede le ponga landing configuration con un motor. Ahora, Claro. en tu autoridad como comandante habría que juzgar, o sea, en el sentido de que ya no tienes combustible, ya agotaste los medios, te fuiste al alterno y el alterno se comenzó a cerrar. Entonces, ya en esa condición ya es crítica y ya no queda otra, no le podemos poner pausa a la vida y decir, ya un ratito, que mejore y ahí sigo, no. Entonces, ahí sí habría que digamos, ya es una situación muy ya demasiado crítica en la que tenías que evaluarlo. Pero en condiciones normales, como uno está estabilizado normalmente en baja visibilidad a 1500 pies, si te ocurre o sea, con 1500 pies en adelante, y lo has podido brifear anteriormente, yo continuaría esta Pero, y situación. en el caso de low visibility, que usted cuenta, hemos sí. planificado un Autoland porque tenemos visibilidad cero. Ajá, sí. Y estamos con dos motores, se nos va uno, y estamos en configuración ya de flap 25-30, no tendríamos que hacer ningún cambio, digamos, en el radioaltímetro de change to fuel passive, ¿o sí? Sí, porque va a aparecer, en ese momento todavía va a aparecer el cambio en el LASA, porque vas a tener un generador menos. Ok. De hecho, el primer cambio que va a salir es un generador menos. Ya. Entonces, eso sí lo va a evaluar el ASA y te va a decir, entonces, oye, compadrito, entonces vamos a pasar al LAN 2. Pero aún el avión es capaz de hacer autoLAN. Ya. Entonces, si pasa eso, tendría que hacerse un cambio de change to fail passive. Change to fail passive. Sí. Y tendríamos que tener condiciones visuales al momento de cambiar los mínimos. No, mira, acá tengo esta condición, mira. Ya, mira esta pregunta que es la que les quiero proponer. Es muy antigua, son estas preguntas, ¿eh? Pero son válidas porque la categoría no ha cambiado. No son modernas. Son modernas, pero sí, siempre así es, mi querido moderno. Entonces, miren lo que les pongo acá. Pasamos el FAF. En este caso, imagínense que es Lima, ¿ya? Simur. Pasamos Simur. No, o sea, antes de 1000 pies estamos con 1700 cross-check y perdemos un motor. Y estamos configurados, ¿eh? Todo bien. ¿Qué podemos hacer de esas opciones? Espérate. Borrón de gradas con un nuevo briefing. Pasando con... Antes de 1000 pies, crea su motor. Continúa grabando aproximación de gradas. Puedes degradar, pues, ¿no? Sí, puedes continuar y degradar. Y acá dice eso. Falla de motor después del FAP, flap 25-30. Dice acá en categoría 2 y 3 alfa. Continúas hasta la DH y aterrizas automático. Fíjense. Ya. Dice que aterrizas automático. Solamente hace falta desconectar el autothrottle y lo controlas de manera manual. Por lo cual yo asumo que no va a decir nunca no autolana. Miren acá, en este ejemplo, tú mismo lo vas a desconectar y no va a aparecer un autolana. O sea, en la pregunta que me hicieron hace un momento, el autothrottle definitivamente no genera un no autolana. Definitivamente, por lo que sale aquí. ¿No?
Nada más eso es lo que sale. Pero miren Perfecto. lo que sale acá. Pero en una 3 Bravo no. ¿Ya? Claro. En una 3 Bravo dice no. En ese caso la 3 Bravo, ahí sí, pues ya hay que considerarlo bien. Sobre 1000, perdón, debajo de 100 pies, que es el alert height, ahí sí. Ahora sí. Estamos, miren que hay una gran diferencia entre una y otra. No, no las mezclemos. Pero aquí hay que marcar una separación, ¿no? En una 3 Bravo, si tenemos sobre 1000, bueno, sobre el alert height o bajo el alert height. Eso sí, ¿eh? No quisiera crear ninguna confusión al respecto. Muy bien. Y ya para ir terminando, ¿qué pasa si en una 3 Bravo el asa cambia de land tree a no land tree debajo de 1000? Debajo de 1000, estamos una 3 Bravo. No, sería la idea de largo. Eso debería ser. Debajo de 1000 y hasta la DH, una frustrada. Muy bien. Si haces una fail operational y bajo el alert height dice no autoland. Bajo el alert height. No. Porque dice no autoland. Claro, dice no autoland. No autoland, no hay nada que go hacer. around también. No hay Sí, nada go que around. hacer de gas. Claro, dice así. No, pero ahí dice, si tienes referencias visuales, puedes continuar. No, claro, en el caso, no, pero dice acá, la número 3, dice abajo, continúas con referencias visuales. O sea, esta sería válida si tienes referencia visual, pero estamos en una 3 alfa, o sea, está bien limitadito. Entonces, tienes para hacer la A o la C. ¿Cuál es el más seguro haciendo una evaluación rápida? Porque el tema es que no tenemos mucho tiempo para analizar debajo del alert height. Ese es el tema, que no hay tiempo de pensarla. Y más seguro es que te vayas y lo planifiques. Es por el tema que voy, que el tiempo de análisis es muy reducido. Ahora, ¿y esta qué dice? Una categoría 2. Te vas al QRH, pues a ver. Sí, Exacto. en la manual sí es, necesario. y en la automática no. Fly Director. En manual sí, en las automáticas no. Correcto. Así es. No hay que saber, saberlo nada de de eso de memoria. Por supuesto, hay ¿No? que evaluarlo Lo mirándolo importante aquí. es saber dónde encontrar el dato. Y otra cosa más, Quique, para agregar, es que ¿en qué vamos a confiar? En el ASA. El ASA es el que te va a decir la información relevante, especialmente cuando no tienes tiempo de ir al manual. Cuando estás ahí abajo. Entre 1000 y el alert height, te vas. Normalmente te vas. Pero bajo el alert height, ¿qué dice el ASA? Para que puedas continuar o no. Muy bien. Ahora miren lo que habíamos hablado hace un ratito. 3 Bravo, falla motor debajo del alert height. Continúo, ¿no? Continúo. Claro, así es. Continuar. Salvo que diga no autoland. Continúa. Ahora estamos en una 3 alfa, fail operational, 1300, falló un generador. De grado, pues, ¿no? De gradas a fail passive. Así Estás es, debajo, de gradas. estás a 1000. Sobre 1000. Sobre 1000, claro. Si estás sobre 1000, de gradas de a fail gradas. passive. Correcto. ¿Y esta? La categoría 2. Claro, porque con categoría 2, primero que cumplimos, y lo otro es que nosotros sin ningún problema podemos hacer la categoría 2. Se puede hacer manual, por lo de los flaps que habíamos hablado. Falló motor baja de 1000 pesos para ver esa posición frustrada. Muy bien.
si es que hemos entendido bien la parte del manual de operaciones, la parte A, ¿se puede o no se puede? ¿Cómo es? Creo que era, ¿No será esa? creo que es esa también. Claro, esa debería ser, ¿no? Vamos a ver. Sí, porque al tener mínimos de categoría 2, cumplimos con el requisito para volar con un motor o sea, no requiere failearse otro aeropuerto. Claro, con motor. Y esta es la última ya para terminar. En teoría no puede, pues, ¿no? Claro, así es, porque se necesitan al menos 400 metros. Hay que estar habilitados. Y la habilitación es toda la tripulación, pues, ¿no? Lo que sale aquí. Baja visibilidad, deben estar habilitados los 2 pilotos. Muy bien. Y por mi parte sería todo. Acá tengo el último. Era el 60, es el último que hemos visto. No, déjame ver. Porque va de No, la sí, mano hemos con la terminado. seguridad. Muy bien. Bueno, con todos ustedes, muchísimas gracias por su tiempo, por compartir también sus conocimientos. Les agradezco mucho. Excelente, Marquito. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes por participar. Y bueno, encantado. Y cualquier cosa que, digamos, haya mencionado y que no esté correcta, con todo gusto, por favor, me escriben para hacer la corrección en la presentación y demás. Especialmente eso que me han mencionado, lo del 10.3, que acá lo tengo anotado de limitaciones para poderlo agregar, eso que parece que lo vi muy rápido, no lo he puesto. Así que muchas gracias. Gracias, Marco, por tu participación, por tu ayuda. En verdad que, bueno, yo no vuelo el 767 ya hace algunos años. Igual, Gracias, Marco. No, gracias a todos ustedes. Tira hierbas, nada, encantado. Así que nada, pues ahí encantado. Ya los veo pronto. Ojalá nos encontremos más pronto de lo que se quiere todavía. O sea, mañana estoy volando. Ojalá me pueda ver con alguno de ustedes. Me va a dar mucho gusto saludarlos. Bueno, muchas gracias. Gracias, hasta Marco. Luego. Gracias por todo. Luego. Solamente para todos. Solamente para cerrar, saludos para todos. Nos vemos agradecerte pronto. nada más, Marquito. Muchísimas gracias. Excelente el conversatorio. Y nada, 1000 gracias por el apoyo, como siempre. Un fuerte abrazo. No, al contrario. Gracias a ustedes. Y gracias a Ahí nos todos por estamos viendo. participar, realmente. Muchas gracias. Gracias también. Hasta luego.